For our English viewers, please click the closed caption. Hola, soy Louie y estarán escuchando mi voz a menudo en este canal. Ahora pasemos al video. Como podemos ver, es la revancha de Nergal contra Zephyr. Esta vez usando las estadísticas originales, salvo en Zephyr, al cual le regalamos 2 puntos de velocidad. Debido a que no vamos a usar tronos en estos videos, pues estos proporcionan demasiada ventaja. En cuanto a las estadísticas, podemos notar que los puntos de vida de ambos personajes son prácticamente los mismos. Nergal supera a Zephyr por 5 puntos, además de llevarle también ventaja en defensa y poder ofensivo. Los únicos rubros en los cuales Zephyr es superior son velocidad y constitución, pues decidimos subirle 2 puntos, de lo contrario sería inferior a Nergal. Las modificaciones que hicimos a las estadísticas originales son para que la batalla sea más entretenida y más equitativa. No queremos que sea una batalla demasiado inclinada hacia algún lado, a menos que el objetivo sea demostrar que un personaje puede aplastar sin piedad a otro. Hagan sus apuestas. ¿Quién creen que sea el ganador? Ahora hablemos de los combates concretos. Como en otros videos, el ganador se decidirá al mejor de 3. Para esta batalla usaremos solo armas legendarias y armas nivel S. Si usáramos armas de menor rango, la batalla se alargaría necesariamente, principalmente porque son jefes finales con defensa y salud bastante sólidos. Aún así, nosotros apostamos por Zephyr. Las primeras armas a usarse serán Regal Blade y Ereshkigal. Comparado con Nergal, la ofensiva de Zephyr es más débil. Nergal causa mucho más daño, pero Zephyr mantiene el equilibrio dada su superioridad en velocidad. Ambos sprites cuentan con proporciones descomunales. Solo mírenlos. Son más altos que las unidades a caballo. Es una de las cuestiones que casi todos los subjefes finales tienen en Fire Emblem, con excepción de Leon, que por cierto pronto se enfrentará con Zephyr para cerrar el triángulo de batallas entre estos subjefes finales. Por muy poco, Zephyr se lleva la victoria de la primera ronda. Es hora de reiniciar y cambiar armas. Ahora solo le cambiaremos a Zephyr su arma por la vieja Hexacus o Exax. No solo porque nos gusta, sino porque sería uno de los escenarios más realistas en los que se enfrentarían. Vemos cómo fácilmente Nergal va tomando la delantera en la segunda ronda. La falta de fuerza de Zephyr comienza a repercutir en el daño que no está recibiendo Nergal. Incluso pensamos que su subalterno Murdoch tiene mejores estadísticas. Zephyr solo lo supera en resistencia y velocidad por muy poco y una ligera ventaja de puntos de vida, que en modo difícil se desvanecen las diferencias. Zephyr cae con su espada original. Tristemente, ahora cambiemos la jugada por completo. Vamos a complacer a los fans del manga de Fire Emblem trayendo una situación exclusiva de esa historia. Vamos a equipar a Zephyr con una de las espadas más poderosas de la franquicia, mientras que a Nergal le daremos a Hespens, el cual, como dato curioso, proviene del animal antiguo y significa sombra, fantasma o espectro, y que es más poderoso para equilibrar la balanza. Zephyr produce más daño desde el comienzo, pero también se está recibiendo una cantidad de daño considerable. Sorpresivamente la batalla está bastante pareja. El siguiente encuentro decidirá el ganador de este combate. Parece ser que Zephyr tiene la ventaja en cuanto a vida se refiere. Como reflexiones finales, es curioso que Fire Emblem 6 sea en general mucho más difícil que Blazing Sword. Pero en cuanto a los subjefes finales y a los jefes finales, los de la espada de los sellos sean mucho más débiles, considerando que Nergal posee más defensa que Zephyr aún sin hacer uso del trono. Y siendo que es un mago, vemos que en condiciones normales el niño estrella de Bern no tiene oportunidad contra Nergal. Curiosidades, por si no lo sabías, Ereshkigal es la diosa del inframundo Sumeria y su esposo es Nergal, pero ya deberías saberlo si eres un verdadero fan de Fire Emblem y te felicitamos por tu iniciativa de investigar. Otro dato, Exax proviene de la leyenda alemana. Dietrich von Bern fue el último portador de esta espada legendaria, que obtiene su nombre de un gigante llamado Ek,